Los días de cursada virtual van a ser los primeros y terceros lunes de cada mes, en este horario, en el horario de las 15 horas. La clase va a durar lo que tenga que durar de acuerdo al tema, ¿no? Porque a veces no empezamos con un tema nuevo para no mezclar, entonces habitualmente estamos en 1 hora o 2 horas de cursada. Eso se va a completar con algunas cuestiones prácticas que vamos a transmitir a través del grupo, así lo hicimos ya las veces pasadas y dio resultado. Puede quedar algún tema que les interese para completar la cursada, puede quedar ahí en el tintero, puede surgir de las charlas y podemos hacer algún conversatorio fuera de programa, que eso lo vamos a decidir entre nosotros, si el que quiera asistir lo asiste y quien no. Compartimos tal vez algún conversatorio con aquellos, la mayoría están en el curso de medicina legal, otros ya lo pasaron, otros todavía no se anotaron, pero compartimos con ese curso estas cuestiones. Y finalmente, a la finalización del curso, así lo hicimos el año pasado, y está fuera de programa, hacemos un curso complementario a este, que es de redacción jurídica, porque durante el desarrollo nos dimos cuenta, algunos ya lo hicieron, otros ya lo vieron, pero al que no, es interesante porque completa de alguna manera la parte que no conocemos de la cursada. Es material de estudio. El material de estudio nosotros le vamos a pasar este boceto de libro que estamos terminando, para que ustedes lo tengan, no para que lo compartan, sino para que se quede para ustedes, porque si no nos estaríamos en un tema de derecho de autor, que bueno, acá los abogados del grupo estamos muy celosos de eso. Y por otro lado, están las clases grabadas, y por otro lado, la base de Constitución Nacional, códigos procesales. Ya vimos de qué se trata esto de código de fondo y de forma, así que el código procesal es el que nos va a decir, de acuerdo al territorio, cómo tenemos que manejarnos en el ámbito judicial, ¿no? Nos da como la receta para poder arribar a nuestro propósito, dentro de lo jurídico. Y bueno, y finalmente vamos a pasarle, como lo hicimos todos los años, algunos ejemplos de pericias, algunos ejemplos de peritaje, mejor dicho. Siempre me corrijo cuando digo pericia y peritaje, porque pericia es un tema más simbólico, y peritaje realmente se llama a lo que escribimos para presentar en el juicio. Y vamos a darles algunos ejemplos de estos peritajes que tenemos de distintos ámbitos. Peritajes que son dentro del ámbito ordinario de la justicia, dentro interno de policía, y algunos peritajes de parte, como para que ustedes tengan alguna idea de cómo se escribe y cómo se desarrolla. Así que bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con el curso. Ya vimos la primera clase, que es una introducción, que ya la van a ver, y les recomiendo que la vean porque trata de esto, ¿no? Trata de empezar a pensar distinto muchas cosas que pensamos. Una segunda clase ya más orgánica, donde estamos hablando de la organización, ¿no? de la justicia en la provincia de Buenos Aires, de donde vamos a dar un examen. Y después ahora estamos viendo de a poco cada uno de los rubros, te digo rubros como que fuera de los rubros ¿cómo es? Del diario, pero la realidad es que se le dice así, las ramas del derecho. Cada una de ellas tiene alguna cuestión particular, que eso es lo que Pepe está haciendo una explicación más abarcativa. Y finalmente sobre el examen, ya se los digo que estamos casi todos, sobre el examen no tengan un gran problema en el examen, porque dentro de todo es fácil, nosotros le vamos a dar muy claro los puntos, porque el examen no es hacia nosotros, sino es para que estemos en concordancia con el veedor que viene de la Corte Suprema, para que él vea que ustedes tienen más o menos alcanzados los puntos que son necesarios. No es difícil, yo sé que a los que no conocen el mundo jurídico, por ahí es un idioma nuevo, es algo que tienen que empezar a incorporar distinto. No es difícil, es bastante sencillo. Si siguen las clases lo van a saber, lo van a incorporar, y le vamos a dar una ayudita. Acá el doctor Longobardi, no sé si me está escuchando, haga de cuenta que no, porque ahora también es alumno. Le vamos a dar una ayudita respecto de los puntos del examen. Así que quédense tranquilos. La idea es que lo pasen lo mejor posible, que estén acá con atención para lo que tiene que ver con las clases, y después, bueno, sobre el examen los vamos a ayudar y vamos a estar pendientes para que no haya ningún problema. De todos los que se presentaron en los cursos anteriores, han desaprobado un mínimo, que desaprobaron porque no vinieron a ninguna clase o porque ese día estaban cruzados y tenían algún problema personal, pero no hubo
la gran mayoría aprobó, así que creo que es un elemento de tranquilidad para ustedes, que simplemente con la cursada y con algún esfuerzo mínimo personal ya alcanza. Le doy, Pepe, ¿estás? ¿Estamos bien? Sí, ¿se me ¿Para escucha continuar? bien? Perfecto, impecable. Estás cada día mejor. Aparte también veo que, eh, si bien Pepe pertenece al fuero penal, la remera raya no es alusiva, es simplemente hoy una casualidad dentro de la cuestión. Así que bueno, gracias por escucharme y Pepe, toda tuya la clase. De acuerdo, gracias, Marcelo. Les doy la bienvenida a aquellos que nos escuchan por primera vez y los saludo a los que ya nos conocen. Hasta ahora hemos visto, como apuntó Marcelo recién, la organización del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito en donde ustedes van a actuar como peritos. En función de eso vimos que esta organización indica que hay 5 fueros, entendiendo por fuero a la categorización según la materia de los juicios en los que entienden los distintos organismos en la provincia. Y también vimos que hay una división del mapa territorial de la provincia en lo que se llama departamentos judiciales. Esto es una distribución de tareas que tienen los funcionarios del Poder Judicial, que es a donde se pueden meter a trabajar, digamos. La ley es la que determina qué departamento judicial o en qué departamento judicial cada ciudadano tiene que No sé iniciar si el escuchan juicio. o soy yo que tiene corto. A ver ahora. ¿Vamos bien? ¿Se escucha ¿Me bien? escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, mejor. Decía que la ley es la que determina ante qué departamento judicial un ciudadano tiene que iniciar el juicio y ante qué fuero, de acuerdo a la materia de que se trata. Así, ustedes van a poder inscribirse como peritos para trabajar en un departamento judicial, con lo cual ya la actuación de ustedes va a estar restringida a un departamento. Hay 20 departamentos judiciales en la actualidad en la provincia. Y cada departamento judicial tiene 5 fueros. Haciendo un repaso, decimos que esos fueros son el civil y comercial, por un lado, el fuero penal, el fuero contencioso administrativo, el fuero del trabajo o laboral y el fuero de familia. Esto tiene que ver con a qué ventanilla me tengo que dirigir, y es un tema que le interesa más a los abogados que a los peritos, porque el abogado es el que inicia un proceso en la mayoría de los casos. Ya hemos visto el procedimiento en materia civil y comercial. Está regulado por un código específico, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, y hemos puesto el acento en aquellos artículos de ese código que hacen a la intervención de los peritos en el proceso civil y comercial. Hoy vamos a abordar el proceso penal. Recién dije que en la mayoría de los casos son los abogados los que inician los procesos judiciales. Bueno, precisamente en el fuero penal no es tan así, porque en el fuero penal se investigan aquellos hechos que la ley penal determina como delitos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Ustedes tienen conocimiento de que nos rige en el ámbito de todo el país un Código Penal de la Nación. Ese Código Penal de la Nación, el original data del año 1921, sufrió innumerable cantidad de reformas, pero es el que está vigente. Este Código Penal es, tómenlo como un menú, como un recetario. Allí es donde el Congreso de la Nación determinó qué conducta la sociedad argentina considera que es un delito. Son conductas determinadas, por ejemplo, matar a otra persona, o apoderarse ilegítimamente de algo, son conductas que la comunidad no desea y entonces las incrimina. Estos son los términos jurídicos que se usan. Son conductas que la ley penal selecciona y les atribuye una sanción penal, una pena. Al que cometiere un delito le corresponde una pena. Esta legislación nacional de alcance para todo el territorio del país, es decir, para todas las provincias,
esta legislación se concretiza a través de los procedimientos de cada provincia, porque cada provincia es la que tiene reservado para sí la forma en que se administra la justicia, aún la justicia penal. Entonces, si una persona comete un homicidio, es decir, mata a otra, en la provincia de Buenos Aires, ese hecho va a ser investigado por las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Bajo qué ley? Precisamente bajo el que se llama Código Procesal Penal, que es la ley 11.922, es la ley provincial 11.922. Esta ley también ha sufrido muchas modificaciones, con lo cual nos referimos al Código de Procedimientos Penal o ley 11.922, según el texto vigente. No hace falta hacer mención de cada una de las leyes que han modificado a la 11.922. En su columna vertebral, digamos, en su estructura, la ley 11.922 permanece intacta. Las modificaciones han tenido que ver con la incorporación de algunos organismos o algunas cuestiones procedimentales que no vienen al caso para el alcance de este curso, me parece. Tenemos que tener en claro entonces que el Código Procesal Penal es el que regula la forma en que van a desarrollarse los actos procesales que llevan adelante las partes en un proceso penal. Ya dijimos que un proceso penal tiene lugar cuando se acusa a alguna persona, a una o a varias, de haber cometido un delito. Y ya sabemos que un delito es un hecho que está previsto por la ley penal. El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires aborda el proceso penal a partir de dos momentos, o de dos etapas, mejor dicho. Una primera etapa del proceso penal es lo que se llama instrucción, es la etapa investigativa. Y la segunda etapa se llama juicio, sería el juicio propiamente dicho, porque todos tenemos entendido que si vas a tribunales vas a participar de un juicio. Bueno, en el procedimiento penal hay dos etapas y llamamos a la primera instrucción y a la segunda etapa juicio. Lo que no quiere decir que todo ello sea un juicio. Sí, también podemos decir así. Entonces a la segunda etapa le decimos juicio propiamente dicho. La primera etapa de instrucción o de investigación se desarrolla, se lleva adelante ante una unidad funcional de instrucción, UFI. El código este tiene muchos institutos, muchas referencias a citas así, ¿cómo es que se dice? Cuando son nombres indicados con sus iniciales. La unidad funcional de instrucción es la UFI. Siglas. Siglas, gracias Marcelo. No acrónimos. Acrónimos. Claro, acrónimos. Hay muchas siglas que esto tiene que ver con el mundo informático también, pero bueno, ya a esta altura nos hemos acostumbrado. Esta ley 11.922 entró en vigencia en 1998, es decir, que ya lleva casi 23 años. Y tiene muchas siglas para referirse a distintos institutos procesales. La primera etapa, entonces, de instrucción da lugar a la formación de una investigación penal preparatoria, o IPP. Entonces, acá no hablamos de causa ni de expediente. El nombre técnico para referirse a las actuaciones las actuaciones que van siendo recopiladas, a lo que podríamos llamar a modo de sinónimo, expediente o causa, bueno, técnicamente se llama IPP, que es Investigación Penal Preparatoria. Y tramita, como dijimos recién, ante una UFI, Unidad Funcional de Instrucción. Quien encabeza la UFI es un fiscal, es un agente fiscal. El fiscal es el magistrado designado por la ley, a través de un procedimiento específico, y es el representante de la sociedad. Es el representante de la sociedad, o el representante, se dice, de la venganza de la sociedad. Es el titular de la acción penal.
no puede cualquier persona acusar a otra formalmente en un juicio penal. El único ciudadano que puede acusar a otro en un juicio penal es el fiscal. Es el funcionario que la ley pone para eso, representando los intereses de la sociedad. El objetivo del fiscal es la búsqueda de la verdad y obtener de los magistrados, de los jueces, una pena justa. Es decir, la respuesta que la ley da ante la comisión de un delito es la pena. Después se han incorporado a lo largo de los años distintas otras cuestiones que tienen que ver con el resarcimiento de los daños causados a la víctima, tienen que ver con otras cuestiones motivadas por otras concepciones criminológicas y del delito. Pero básicamente, para hacerla fácil, la ley responde al delito con la aplicación de una pena. Para esto hace falta ubicar al autor del delito, saber quién fue. Si la ley penal prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para al que matare a otro, bueno, para que esa pena sea efectiva, tenemos que, por un lado, comprobar que hubo un homicidio, que alguien mató a otra persona. Y por otro lado, saber quién fue. Esto se llama materialidad y autoría. La materialidad ilícita, la materialidad del hecho delictivo, tiene que ver con comprobar que el hecho efectivamente existió y que ese hecho es un delito. Un suicidio, por ejemplo, no es un delito. Es decir, que haya un muerto no necesariamente indica que hubo un delito. Tiene que haber un muerto por un hecho violento y que no sea un accidente o un suicidio. Entonces estamos en presencia de un homicidio. Y nos vamos a la segunda parte de esta historia. La autoría. ¿Quién fue el autor del homicidio? Una vez que tenemos acreditada la existencia del delito, es decir, la materialidad ilícita y la autoría, ya sabemos quién fue, ahí estamos en el marco de un proceso penal, en el cual el objetivo del fiscal es juntar prueba para la acusación y tratar de obtener una pena. El fiscal entonces es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción, donde tramita la investigación penal preparatoria. Y es, en el marco del proceso penal, una de las partes. Es una de las partes. La otra parte, la contraria, la parte que va a discutir con él en el proceso, está integrada por al menos dos sujetos. El imputado y su defensor. El imputado puede ser uno o varios, según de qué delito estemos hablando, y es una persona física como cualquiera de nosotros, que siempre, indefectiblemente, por mandato constitucional, va a contar con un defensor. El defensor tiene que ser un abogado, que podrá ser un abogado de la matrícula, a partir de un contrato privado que celebra quien es imputado de la comisión de un delito, con cualquier abogado. O puede ser un abogado del Estado, un defensor oficial. Cuando a una persona se la acusa de haber cometido un delito, al primer derecho al que tiene acceso, con lo primero que se cumple, es con la designación de un abogado, de un defensor oficial. Desde el minuto cero de cualquier IPP, de cualquier investigación penal preparatoria, el imputado, quien es acusado de haber cometido un delito, cuenta con un defensor oficial. Si después quiere reemplazar a ese defensor oficial por un abogado particular, puede hacerlo. Pero en ningún momento del proceso se va a quedar huérfano de defensor. Siempre va a tener un defensor. Tenemos entonces las partes. Por un lado el fiscal, por el otro lado el imputado con su defensor. ¿Ante quién actúan estas partes? Ante el juez de garantías. Así se llama el magistrado judicial que oficia de tercero imparcial en esta primera etapa de investigación. Esta primera etapa de investigación que se plasma en una IPP, dijimos, investigación penal preparatoria. ¿Preparatoria de qué? Es una investigación penal preparatoria. Prepara el juicio, es preparatoria del juicio, que tiene lugar en la segunda etapa. Seguimos hablando de esta primera etapa de investigación, que es donde el perito va a tener actividad, va a tener injerencia.
Los medios de prueba con los que cuentan las partes para buscar la verdad histórica del hecho que ocurrió son los mismos que habíamos visto en el proceso civil y comercial. Los medios de prueba son fundamentalmente en una IPP la testimonial. La testimonial que se materializa a través de las declaraciones de las personas sobre lo que saben y conocen a partir de sus sentidos. Una persona cuenta lo que vio o lo que escuchó. Esa es una declaración testimonial. Se declara ante la policía primero, o ante el fiscal, después o simultáneamente. Es decir, por primera vez también uno puede prestar declaración ante el fiscal, no necesariamente tiene que pasar por la comisaría para prestar declaración, un ciudadano. Digo así porque las primeras declaraciones testimoniales en toda IPP generalmente son recibidas en la comisaría, y las posteriores en la fiscalía. Pero esto es por una cuestión de que se impone la realidad. Cuando hay un hecho ilícito, los primeros funcionarios del Estado que aparecen y que tienen contacto con las personas que vieron o escucharon algo son los policías. Y entonces se los llevan a la gente a la comisaría y les reciben declaración testimonial. La prueba testimonial entonces es uno de los medios de prueba. Otro medio de prueba es la prueba documental, consistente, igual que como vimos en el encuentro anterior, en cualquier tipo de documento, sea físico, en papel, ahora electrónico, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de acta, contrato, prueba documental. La prueba informativa también es igual que en el proceso civil, consiste en los informes o respuestas que dan las entidades u organismos, las personas jurídicas, a las preguntas que por oficio le hacen las partes en el proceso. Los oficios pueden ser dirigidos a un banco, a un club, a cualquier repartición del Estado, preguntándoles algo, solicitándole algún informe, un oficio dirigido al Banco Central para que informe si fulanito de tal tiene cuentas en el país, cuentas bancarias, por ejemplo, o al director de un hospital para que informe si tal día, tal hora, alguna persona, si se registra el ingreso de alguna persona al nosocomio que usted dirige, ¿se entiende? Todas las respuestas que las personas dan a los oficios constituyen prueba informativa, se llama. Y por último, la prueba pericial, que es la que interesa a ustedes, y que, como ya vimos, la definición sería la misma, consistente en los dictámenes emitidos por aquella persona que tiene en su haber conocimientos especiales o específicos que el juez no tiene. Esta es la prueba pericial. Dijimos que la producen ustedes, los peritos. El artículo 244 de este código que estamos viendo, Ley 11.922, artículo 44, establece que para ser perito es requisito el título habilitante. Y el artículo 245, que es el siguiente, yo en este punto hago un breve paréntesis. Puede parecer hasta molesto, yo entiendo, esta referencia permanente a el artículo tal de la ley tal. Digamos, es algo muy de abogados, pero no necesariamente los abogados en nuestra vida cotidiana estamos pensando todo tipo en estas cosas. A los efectos del curso creo que es interesante porque la demanda permanente de los participantes del curso es de dónde puedo leer, dónde está esto, dónde está aquello. Bueno, en concreto, cuando abordamos una ley, la ley está integrada por un montón de artículos. Nos pareció interesante indicar a cada punto que vamos viendo en qué artículo está. Pero para esto, digamos, para darles una mano cuando aborden la lectura, para que no tengan que leerse el código de cabo a rabo, cuando les podemos señalar en qué artículo están los puntos de interés. 245. Perdón, y, ¿Sí? y yo les hago una aclaración más, si te parece, te dejo tomar agua. Dale. Con respecto a esto, nosotros como los abogados también tenemos una máxima, que no me la acuerdo en latín, ahora capaz que Pepe me ayuda, que dice que el juez conoce el derecho, ¿no? Porque también he visto muchos peritajes en donde el perito le explica al juez cuál es el artículo
de dónde, y la realidad es que tampoco es importante a los efectos jurídicos, ni siquiera para los abogados. O sea, yo cuando hago un escrito jurídico, como particular, yo trabajo desde la matrícula, no le digo al juez de qué artículo, porque a lo sumo le pongo jurisprudencia y le digo de dónde saco esa jurisprudencia para que sepa él de dónde la saqué. Pero no le interesa ni al juez que yo le explique de dónde saco el artículo, ni a mí que él lo sepa, porque la realidad es que lo debería saber. Entonces, esto también es materia de análisis. Si usted sabe cómo manejarse dentro del medio judicial, no hace falta que le explique al juez de dónde saca o por qué. Usted dice, perito se presenta, ¿no? Y viene otro perito que dice, 245, 244, artículo de la ley. No hace falta, la verdad que el juez ya sabe que si usted se presenta como perito es un perito, porque lo dice ese artículo. Ténganlo en cuenta esto también, que yo he visto mucho, no porque esté mal, sino porque ustedes trabajan al divino botón transcribiendo un artículo que la verdad que no hace falta a los efectos. Por darle una formalidad, a veces hace el efecto contrario. Pepe. Sí. El principio, Marcelo, es iuria cori nulia. Gracias, mi compañero. O iuria curia novit. El derecho lo sabe el juez. Esto tiene que ver más que nada para... uno no puede discutir el derecho, porque el derecho, lo que dicen las normas legales, dicen lo que dicen y el juez ya lo sabe. Y además, Pero además usted no puede alegar su propia torpeza cuando no hay nadie que pueda desconocer el derecho. O sea, no es que, yo no lo vi, nunca lo vi, señor juez, mire, discúlpeme, pero yo el artículo ese nunca lo vi. Bueno, no importa. Se publica y se presupone conocido por toda la ley. Esa es otra premisa también que viene de los principios generales del derecho. Bien. Hasta ahora... Pepe, una pregunta. Sí. Un resumencito así del 244 y 245 para tener así bien redactado, ¿cómo sería? Si lo puedes decir. Sí, es que precisamente Marcelo después va a subirle los power. Bárbaro. Y ahí, listo. está consignado. Ahí está consignado. Perfecto. Una firmina dice, peritos, artículo 244, título habilitante. La explicación de ese resumen es esto, que digamos que la ley requiere el título habilitante para ser considerado perito. ¿Y de 245? Sí. Nos dice quiénes no podrán ser peritos, porque uno dice, cualquiera puede ser perito, es decir, cualquiera puede ser. Para ser juez hay que ser abogado y haber pasado por el Consejo de la Magistratura, es decir, por el poder político, para que lo designen al juez. Para el perito, y más o menos, también hay un procedimiento. ¿Cualquiera puede ser perito? No, primero tenés que tener el título habilitante para la especialidad. Y después el requisito que hizo que nosotros nos conozcamos, es decir, el requisito que impuso la Corte de que tienen que hacer un curso y rendir un examen que acredite idoneidad, en cierta forma. Después de todo eso, se escriben en la nómina. Y después los van a convocar para participar en el marco de algún expediente o causa judicial o de un IPP. Bien. Bueno, gracias. Además... Después que haya jueces que sean cualquiera, es otro tema. No cualquiera puede ser juez, pero después que haya jueces que sean cualquiera, es otro tema. Es un recurso de lógica ese. El 245 nos dice quiénes no pueden ser peritos, porque además de todos estos requisitos que estuvimos mencionando, uno de ustedes, un perito, no puede actuar en determinada IPP si se encuentra englobado en alguno de los supuestos que dice el 245, que ahora se los leo. No pueden ser peritos los incapaces, obviamente, los condenados o inhabilitados. ¿Quién es un condenado? No yo cuando era chiquito y mi mamá me decía así, sino una persona es condenada cuando hay una sentencia penal firme, es decir, cuando ha recibido una condena, una pena. Esa pena puede ser a inhabilitación. Es muy habitual que los médicos se vean sometidos a un proceso penal a partir de una mala praxis. Esto es bastante conocido por ustedes. La sentencia condenatoria que puede recaer en un proceso de lesiones o de homicidio culposo a partir de una mala praxis médica puede determinar la inhabilitación del ejercicio profesional. Bueno, ese médico se convirtió en un médico condenado.
ha sido condenado a la inhabilitación en el ejercicio profesional. Con lo cual tampoco puede ser perito, porque está condenado. La pena tiene una vigencia de tiempo, ¿no? Será inhabilitado por una cantidad determinada de años. Durante ese periodo comprendido en la condena, no podrá ser perito. Y esto le puede ocurrir a cualquiera, aún después de haberse inscrito en la nómina. ¿Me explico? Uno puede estar habilitado formalmente para ser perito porque hizo el curso, aprobó, se anotó, está esperando que lo llamen, y en el medio le cae una condena, una habilitación. Bueno, lo convocan y no van a poder ejercer la labor pericial porque se encuentran condenados. La categoría que ofrece el título es inhabilitados. Hago la distinción a partir de la siguiente consideración. El condenado es condenado a partir de una sentencia judicial. El inhabilitado lo es a partir de un acto administrativo, de una determinación administrativa. Los colegios profesionales, ante un incumplimiento de las normas de ética o de alguna falta que sea resuelta por los tribunales de disciplina de los colegios, te pueden inhabilitar. Es decir, un profesional puede estar inhabilitado por su propio colegio sin tener una condena en sede judicial. No sé si me siguen. Resumiendo, la condena es judicial. Sí, perdón, Pepe. Estas cuestiones, tengámoslas presentes porque démosles una doble mirada. Lo que está diciendo Pepe marca un montón de principios del derecho. Marca desde, ustedes lo han escuchado, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eso va haciendo principios que son sobre los cuales se sostiene el derecho, como yo lo dije en su momento. Entonces van a derivar en distintas cuestiones. Esta es una, ¿no? Saber, usted desde el conocimiento del idioma del derecho, yo le digo que es un idioma distinto, tienen que saber esto, por ejemplo, que una cosa es un condenado y otra cosa es un no condenado. Una cosa es un inhabilitado, esté o no condenado. Entonces ya tenemos dos palabras que parecerían similares, pero que tienen dentro del proceso judicial dos acepciones totalmente distintas, o complementarias, pero no son la misma cosa. Bien, no digo, en síntesis, la condena es un instituto de carácter judicial, solamente un juez te puede condenar. En cambio, la inhabilitación es un instituto de carácter administrativo. Lo que no quita que la condena puede ser a inhabilitación, y el efecto es el mismo. Estoy inhabilitado para el ejercicio profesional. Pero digo, como el 245 en un mismo renglón me dice que no podrán ser peritos los condenados y los inhabilitados, me parece oportuno, este es el momento de puntualizar esto, de aclarar el alcance de estas palabras, de esta terminología, que como dijo Marcelo, parecen sinónimos, pero no necesariamente lo son. Otros que no pueden ser peritos. Los que deban, vamos a destacar esto, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o que hayan sido citados como testigos en la causa. Cualquiera de ustedes puede haber presenciado un hecho delictivo y puede haber sido citado como testigo para que el fiscal le pregunte qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, y usted declare lo que vio o lo que escuchó. Eso lo excluye de la posibilidad de ser perito en esa causa, en ese IPP. En ese IPP no puedo actuar como perito porque ya declaré como testigo. Ese es el que ya ha sido citado, pero este renglón del 245 me trae tres supuestos. Los que hayan sido citados a declarar como testigos, los que deban abstenerse de declarar o los que puedan abstenerse de declarar. Toda persona, por el artículo 100 del Código Penal, toda persona que es requerida como testigo tiene la obligación de declarar. Pero algunos tienen el deber de abstención. Algunos, aunque quieran declarar, no pueden. No, es decir, ¿quiénes deben abstenerse de declarar como testigos? No deben declarar o deben abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón de su propio estado, oficio o profesión. Como por ejemplo acá, alguien que se ha incorporado recientemente, el doctor Manetti, que tiene la doble prohibición.
Por un lado, es porque obviamente al estar trabajando dentro de un organismo oficial, no podría declarar como testigo en una causa. Eso lo entendemos como un testigo de que haya visto un accidente, ¿no? Porque después fue a levantar el cuerpo. Eso es una cuestión. Y otra también por el estado de salud mental, que bueno, eso es un tema aparte que yo no me corresponde a mí. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por participar. Por favor, al contrario. Manetti. ¿Sigo? Gracias, Pepe, perdón. Sí. No, dale. Digo, esto tiene que ver con algo conocido por todos ustedes, profesionales, con el secreto profesional. Una persona, un paciente que acude a su consultorio médico o psicológico, ustedes no pueden estar ventilando las cuestiones que ahí se charlan en el marco de la intimidad que da el consultorio. Eso es un secreto que queda reservado entre ustedes dos, entre el profesional y el paciente. 1, 4, 5, 8. En razón de su propio estado, oficio o profesión, dice el artículo. ¿Qué otro se nos ocurre? La confesión religiosa. Ese es otro supuesto de deber de abstención. No pueden declarar los ministros de culto reconocido, los sacerdotes, culto reconocido. En nuestro país que hay amplia libertad de cultos, creo que la enorme mayoría de los cultos que conocemos, o de las iglesias que vemos en la ciudad, son cultos reconocidos. Los ministros de esos cultos no pueden declarar respecto de las cosas que les fueron confesadas, de las cuestiones que llegaron a su conocimiento a partir de su condición de ministros de culto. El secreto profesional también alcanza a los abogados, procuradores o escribanos. Hay un mensaje que dice que se cortó la clase. Sí, pero no, orienta, evidentemente a nosotros no, solo a él. Ahora claro, está bien. Los médicos, farmacéuticos, parteras, militares y funcionarios públicos exclusivamente sobre cuestiones de Estado, secretos de Estado. La categoría de secreto de Estado la va a dar la autoridad de aplicación, generalmente tiene que ver esto con el Ministerio de Defensa, es decir, algo que pareciera que no pasa en este planeta. Cuestiones que, sinceramente, yo nunca tuve acceso a una causa en donde se haya ventilado una cuestión de Estado, un secreto de Estado. De todos modos, cualquiera de ustedes, profesionales que pueden ampararse en el secreto profesional y tienen el deber de abstenerse de declarar esos hechos que fueron adquiridos por ustedes a partir de su profesión, pueden llegar a ser liberados del deber de guardar secreto. En el caso de que sean liberados del deber de guardar secreto, deberán declarar. Eso es el artículo 236. Todas esas supuestas personas que mencionamos recién tienen el deber de abstención, no pueden declarar. Hay otros que en cambio pueden negarse a declarar. La ojo con este facultad... punto. Perdón, Pepe. ¿Sí? Ojo con este punto. Sí. Algunos se han confundido en otro momento del curso de un examen. Una cosa es el deber de la posibilidad del secreto profesional, el deber de guardar secreto, y otra cosa es la obligación de decir verdad. Esto se los marco nada más, que lo dejo picando y después yo lo vamos a ver en su oportunidad. Sepárenlo. Sepárenlo. Bueno. Sí, es un tema que después abordamos en profundo. Hay otras personas entonces que tienen la opción, es decir, que tienen la posibilidad de negarse, si ellos quieren. Pero esta opción alcanza solamente a declaraciones que sean en contra del imputado. Uno puede negarse a declarar en contra del imputado si es pariente colateral hasta el 3er grado de consanguineidad. Esto alcanza a los tíos. A los tíos. Colaterales hasta el 3er grado son los tíos. Los tutores, los curadores, los pupilos. La tutela y la curatela son institutos legales que tienen que ver con alguna discapacidad o menor edad. El menor de edad, cuando no tiene padres, tiene tutores. El discapacitado tiene curador. Si el imputado es tu tutor o tu tutelado, podés negarte a declarar en su contra.
Ese es el 235. Y ahí la ley después acompaña una salvedad que la voy a mencionar, pero no hace falta que nos detengamos. ¿Mm? Es decir, estas personas que mencionamos recién pueden negarse a declarar en contra del imputado, salvo que sea denunciante, querellante, particular damnificado o actor civil, o que el delito haya sido cometido contra él o contra un pariente de grado igual o más próximo. Es demasiado intrincado esto. La experiencia nos indica que en el examen los veedores de la Corte no lo preguntan. Digamos, es demasiado embrollado y muy rebuscado. Y en la práctica, lo que ustedes tienen que saber es que si son designados peritos en una IPP, en una causa penal, tienen que ver si son parientes o conocidos de alguna de las partes, del fiscal o del imputado o del juez. Y generalmente no lo somos. Es decir, rara vez pasa eso, que te citen. Puede pasar que tenés el abogado en la familia, pero ese sí puede ser tu abogado. Tu hermano puede ser tu abogado. Porque vivimos en el conurbano, pero vos imaginate en un pueblito de la provincia, a veces pasan estas cuestiones y se utilizan. Hay algunas personas, estos de recién, que mencionamos recién, los colaterales hasta el tercer grado, pueden abstenerse, o los tutores o los curadores pueden abstenerse de declarar en contra del imputado. Si deciden declarar, lo pueden hacer. En cambio, hay otras personas que tienen la prohibición de declarar en contra del imputado. No pueden declarar en contra del imputado. Y si lo hacen, esa declaración se tendrá como no existente, como no formulada. Ustedes escucharon hablar de las nulidades. Eso es nulo de nulidad absoluta. La nulidad es un instituto procesal que la ley procesal aplica y declara un acto procesal inexistente. Esto nunca existió. Si determinadas personas que vamos a ver ahora declaran en contra del imputado y tenían la prohibición de hacerlo, pero igual no lo sabían, van y declaran. En ese caso, la declaración es nula. Y si el fiscal pretende utilizarla en contra del imputado, si lo toma como elemento de prueba en contra del imputado, el juez va a tener que determinar que esa declaración es nula, no existió. ¿Quiénes son los que no pueden declarar en contra del imputado? Los cónyuges, los ascendientes sin límite, todos los ascendientes, hay un límite natural, es decir, los ascendientes son los padres, los abuelos, los bisabuelos, y la naturaleza nos indica que hasta ahí llegamos generalmente. Sin nafta acá en los auriculares. Un minuto les pido. Yo sigo con algo de esto. Vamos a hacer una... Dani, ¿querés decir algo o estamos bien? ¿No? Bueno, no quiere decir nada. Porque vamos a hacer un pequeño jueguito, a ver, para que razonemos un poquito en el derecho, a ver qué les parece. Los que no los veo, préndanme la cámara, así vemos si se durmieron o estamos... ahí está, estamos todos, perfecto. Fíjense... Perdón, que me meta. ¿Viste lo que estaba diciendo José recién respecto a las prohibiciones y todas estas cosas? Eso sería bueno. Todos estamos... Don Pepe. ¿Me escuchan? Sí. Ahí estamos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, Pepe, impecable. Pero espera que está hablando Dani. No. Que reforzar bien el tema de las prohibiciones, de declarar y todas esas cosas que son sumamente importantes. A veces, obviamente, no estar en el ámbito jurídico, se desconocen y lo lleva, lamentablemente, aprovechando el ardid del abogado de la contraria, lo lleva a vicios de nulidad. Eso está buenísimo. Reforzarlo, José. Está perfecto. Bien, claro. Es decir, la prohibición de declarar contra el imputado, ¿a quién alcanza? Al cónyuge, a los cónyuges. ¿Es lo mismo un concubino que un cónyuge? No, el cónyuge es la persona que contrajo matrimonio. El concubino no lo contrajo. Y habrá un montón de razones por las cuales decidió no hacerlo. Muy bueno esa cuestión. Y les pido otro minuto porque ahora me estoy quedando sin batería, entonces voy a buscar el cable para alimentar al monstruo. Mientras tanto, como verán, no es lo mío todo este tema. Ya estoy, Vamos a hacer algo. Mientras tanto, vamos a razonar un poquito en el derecho. Hoy estábamos hablando, porque
parte del trabajo nuestro, como te decía, es tratar de ubicarnos en este nuevo pensamiento, ¿no? Acercándolo lo más posible al derecho. Vamos a hacer una cosita, vamos a iniciar la pena. Por ahí se le escapa alguna palabrita. Bueno, la cuestión es la siguiente. Veo que hoy estaba hablando Pepe del suicidio, ¿no? Hay algo particular en el suicidio en cuanto al derecho penal. Ustedes saben que los delitos, dentro del cuerpo normativo, ¿no? del Código Penal, vamos a encontrarnos con dos partes en el Código Penal. Una parte es una parte general, donde habla de los delitos, por ejemplo, la tentativa, y eso que pasa en la parte general se aplica después puntualmente en cada uno de los delitos que figuran en la segunda parte. O sea que la primera parte del Código Penal me va a hablar, por ejemplo, que estuvimos diciéndolo hoy, del autor, coautor, los partícipes, partícipes necesarios, partícipes secundarios, y también la figura del instigador. O sea, el instigador es aquel que conduce a otro a realizar un hecho, ¿no? Entonces, después, cuando empezamos a hablar de los delitos, por ejemplo, el que matare a otro, ¿no? Si queremos saber, o queremos interpretar si aquel que nosotros conocimos como autor, o como el que participó en el hecho, es autor, partícipe, instigador o lo que fuere, nos tenemos que ir a la parte general. En la parte general está quién es el autor, o sea, qué pena le cabe al autor, qué pena al partícipe, qué pena. Lo tenemos que relacionar el delito en sí, puntual, con el delito general, o con la parte general donde dice que es autor o no autor, o partícipe o lo que fuere. ¿Se entiende? O sea, tenemos una parte general y después la parte específica en cada uno de los delitos. No dice, por ejemplo, cuando estamos hablando de homicidio, no dice, en el artículo 80 dice el que matare a otro, y después habla de los agravantes, pero no habla sobre el autor, qué le pasa al autor, qué le pasa al partícipe, qué le pasa. ¿Por qué? Porque ya lo dijo en la parte general. ¿Esto se entiende hasta acá? Ahora tenemos una particularidad. Estoy haciendo un poquito de un juego, Pepe, para que despertarnos un cachito. ¿Qué pasa después cuando nos encontramos dentro del Código Penal, dentro de los delitos, no dentro de la parte general? Que se pena al instigador del suicidio, ¿no? Porque hay una figura penal específica, después del homicidio, que habla sobre el instigador del suicidio. ¿Por qué está contemplado el instigador del suicidio y no está contemplado en los delitos puntuales, el instigador del homicida, el instigador del abusador, el instigador de todos los otros delitos que podrían existir? ¿Por qué pasa eso? Porque lo dijo Pepe hoy. A ver, pero yo quiero que ustedes me den una respuesta. Confirmo lo que decía, están todos dormidos, Pepe. Vamos a tener que hacer un poquito más ágil la cuestión. A ver. No importa, digan por lo menos para saber que están ahí, o no son como este diputado que puso la imagen estática. ¿Por qué les parece que el instigador del suicidio está puesto como un delito específico autónomo? Y puede ser, perdón, Sí, Juan Carlos. Es posible que sea porque en realidad termina finalizando, o sea, termina siendo como el culpable principal de esto. Por ahí está mal, no tiene relación con lo que dijo. Está buena la respuesta porque está pensada, pero no es la respuesta. ¿Qué podría ser? ¿Por qué podría ser esto? Lo hago rápido. Pepe, ¿estamos en condiciones de seguir? Tiro la respuesta, si no hacemos una encuesta. Muy bien, acá Analía tiró una respuesta al grupo. La verdad es que lo dijo Pepe hoy, porque el suicidio no es un delito. O sea, no se lo culpa al que se mató con una culpa penal, pero sí a uno que haya sido como autor de la instigación. Entonces, no hace falta poner el autor, el instigador del homicidio, porque ya está en la parte general. ¿Por qué? Porque el homicidio es un delito. Entonces ya vamos a esto. Como el suicidio no es un delito, hubo que aplicar un nuevo espacio, un nuevo artículo donde se hablaba del que instigaba a otro a cometer el suicidio. Porque ese comete una actitud disvaliosa que el derecho penal o el legislador penal quiso alcanzar. Bien, continuemos. Todo tuyo, Pepe. No, ahora no tenés audio. No tenés, espera. Date audio, por favor, que no tenés audio. No se escucha. Ahora sí. Bien, ahora sí, perdón. Digo que estábamos analizando quiénes son, según el Código Procesal, los que tienen la prohibición de declarar en contra del imputado. Es decir, estos no tienen opción, no pueden declarar. El cónyuge, dijimos que para ser considerado cónyuge hace falta la libreta de matrimonio, haber pasado por el registro civil. El divorcio determina que ese matrimonio ya no está vigente, es decir, dejé de ser el cónyuge de quien me divorcié.
Acuérdense de esto, cuando les preguntan estado civil, el estado civil, hay 3 estados civiles posibles. Hay 3 estados civiles posibles. Soltero, viudo o divorciado, o casado, perdón, 4. 4. Soltero, casado, viudo o divorciado. El concubinato no es un estado civil porque el concubinato no es una situación jurídica, es una situación de hecho. Esto lo digo como para saber, lo mismo que el domicilio, cuando en un ámbito legal le preguntan a uno el domicilio, es el que tengo en el DNI. Ese es el domicilio. Bueno, sigo, los que tienen la prohibición de declarar cónyuge ascendientes, decíamos sin límite, es decir, el límite va a estar dado por la naturaleza, porque más allá de mis bisabuelos no tengo otros ascendientes vivos. Y lo mismo o parecido pasa con los descendientes, sin límite, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chonos, todos los ascendientes, todos los descendientes del imputado no pueden declarar en contra de él. Tampoco lo pueden hacer los hermanos. Y otra vez, todos estos no pueden declarar, salvo que el delito haya sido cometido contra uno mismo o contra un pariente de grado igual o más próximo. Resulta que uno mismo en referencia al que denuncia, ¿no? Al que declara. El declarante. Al que declara. No al si que... un hermano mío cometió un delito contra otro hermano mío, en principio yo no puedo declarar en contra de mi hermano imputado. Pero, por la salvedad del 234, por la salvedad del artículo 234 del Código, puedo declarar en contra de mi hermano, porque la víctima de ese delito es otro hermano mío, es un pariente de grado igual al que me une con el imputado. ¿Se entiende? Es una salvedad a la prohibición de declarar, y la prohibición siempre es en contra del imputado. Los que vimos hasta ahora, los que tienen la facultad de negarse a declarar o la obligación de no declarar, el deber de abstención o la facultad de abstención de declarar como testigos, tenía que ver con el perito. No podrán ser peritos los que tienen la facultad o el deber de abstención de declarar. Hay otros institutos procesales que tienen que ver con las condiciones personales de las partes, que son las causas de recusación o de excusación. Es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda, la recusación o la excusación. La diferencia está en quién detecta que uno está inmerso en alguna de las causales. El efecto es que no podré intervenir como perito en la IPP. En esta IPP no puedo intervenir como perito. ¿Por qué? Porque me excuso. El perito deberá excusarse cuando advierte que incurre en alguna de las causales que vamos a ver ahora. Si el perito no lo advierte, lo puede advertir ¿quién? La otra parte o el propio juez. Y en ese caso lo que opera es la recusación. En la excusación yo me excuso, yo digo, mire, no puedo intervenir por tal y tal motivo. En la recusación es la contraparte la que dice, señor juez, el perito no puede intervenir por tal motivo. O el juez de oficio detecta que incurre en alguna de las causales y dice, señor perito, usted no puede intervenir por tal motivo. ¿Cuáles son estos motivos? Estoy haciendo referencia a tal motivo. Esos motivos, dice el artículo 245, que las causas de excusación o recusación de los peritos son las mismas que para los jueces. Son las mismas causas que impiden a una persona ser juez en una causa penal, en una IPP. ¿Cuáles son? Están reguladas en el artículo 47. El artículo 47 del Código nos dice cuándo un juez tiene que excusarse o puede ser recusado en una IPP. Haber intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, como defensor, mandatario, denunciante, particular damnificado o querellante. Es decir, haber intervenido de alguna forma en el mismo proceso. Sos convocado como testigo, pero resulta que en esa misma causa vos sos el denunciante. O vos sos que cuando trabajabas en la defensoría, cuando eras defensor, mejor dicho. Esto puede pasar, puede eventualmente pasar.
Es más habitual que pase con funcionarios del Ministerio Público de la Defensa que después asumen como jueces. Entonces, hoy, Marcelo Gessner, vamos a decir, es juez de garantías en el juzgado de garantías 17 de Loma de Zamora, pero resulta que hasta hace 2 meses era fiscal. En la causa en donde actuó como fiscal no puede ser juez. En la causa donde actuó como defensor no puede ser juez. Marcelito Gessner hoy ejerce la profesión y es defensor de muchos imputados, defensor particular. Si mañana asume como juez, no va a poder intervenir como juez en la causa en donde ya actuó como defensor particular de algún imputado. ¿Se entiende? Puede ocurrirle a un perito, pero es más habitual que ocurra a los funcionarios judiciales. Haber conocido el hecho como testigo, esto más o menos ya lo mencionamos antes, ¿no? Que si declaraste como testigo no vas a poder ser perito. Ser pariente de alguna de las partes, con cierta limitación de grado, cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad. No podrás ser perito si sos pariente de alguna de las partes. ¿Cómo llega a este grado de parentesco que la ley prevé? Alcanza a los hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, hermanos, lo digo de nuevo, tíos, primos, hermanos, cónyuge, suegros e hijo del cónyuge. Si alguna de las partes, es decir, el imputado, su defensor o el fiscal, es pariente tuyo en alguno de estos grados, no podés ser perito. El resumen lo van a tener en el PowerPoint. Ser o haber sido tutor, curador o pupilo de alguno de los interesados. Tener juicio pendiente con alguno de los interesados, salvo que se trate de una sociedad anónima. Esto puede pasar. Ustedes son convocados como peritos. Vamos a hacer al revés. Les leo el último supuesto y aportamos el ejemplo. Ser deudor o fiador de alguno de los interesados, salvo bancos oficiales. O dije, tener juicio pendiente o sociedad con alguno de los interesados, salvo SA, salvo sociedad anónima. Puede pasar que ustedes sean convocados para actuar como peritos en una causa penal, en un IPP, en donde una de las partes es un banco oficial o en donde una de las partes es una sociedad anónima. Esto es mucho más habitual verlo con peritos contadores. Un perito contador que es convocado para actuar como perito en una defraudación cometida contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires o cometida contra una empresa sociedad anónima. No podrá actuar como perito el contador que tenga un juicio con una empresa o con el banco, es decir, con las partes, pero dice, salvo que sean entidades oficiales o sociedad anónima. Entonces, revisando el ejemplo, hay un proceso penal por una defraudación en contra del Banco Santander Río, sucursal Banfield, por eso tramita acá en Lomas. El perito contador es convocado para hacer una pericia y resulta que el perito contador había comprado su casa con un crédito hipotecario otorgado por el Banco Santander Río. No puede ser perito, porque es deudor de una de las partes. Porque una causa penal no necesariamente las partes siempre son personas físicas. Generalmente son personas físicas, porque los delitos generalmente son cometidos persona a persona, pero las defraudaciones particularmente pueden ser cometidas en perjuicio de una persona jurídica, de una sociedad o de un banco. Algo que puede ser más afín a las especialidades de ustedes, que en su mayoría son médicos, hay algún psicólogo, sé. Se trata de establecer una defraudación cometida contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se investiga esa defraudación en perjuicio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
una defraudación para lo cual se han manipulado estados de salud o historias clínicas de diversas personas. Y en fraude, en perjuicio del Banco Provincia o de Provincia Salud o de IOMA, ustedes, peritos médicos, son convocados para establecer la posibilidad de los daños que las historias clínicas refieren. Para ver si la historia clínica es trucha o no, si dice la verdad o no. Ustedes harán su labor pericial. ¿Pueden actuar si el crédito hipotecario con el que compraron su casa o el crédito personal con el que compraron el auto lo tomaron del Banco Provincia? Sí, porque no se puede ser perito si es deudor, si se es deudor de una de las partes, salvo que esa parte sea un banco oficial. ¿Se entiende? Por eso, si estamos hablando de bancos o empresas privadas, es una cosa. Si hablamos de bancos oficiales, es otra. O si hablamos de sociedades anónimas. En ese caso nos olvidamos de esta restricción para ser perito. Si yo le debo plata o una SA me debe plata, puedo ser perito porque es una sociedad anónima. No hay problema. Y si yo mis cuentas, mis situaciones financieras las tengo con el Banco Provincia, aunque sea parte de un pleito Banco Provincia, puedo ser perito. Distinto es a cuando estamos hablando de otro tipo de sociedades, SRL o de bancos privados. No podrá ser perito quien ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso. El encuentro anterior habíamos hecho mención a que hoy en día, que está tan de moda, el seguimiento de causas judiciales o de procesos penales en los medios de comunicación, y se convoca a expertos, a médicos, y los médicos pueden opinar o no sobre las cuestiones. Eventualmente puede ser que alguno de ustedes los convoquen en su calidad de experto para que den su opinión sobre algún hecho policial reciente. Si emitieron opinión, no van a poder ser peritos en ese hecho que se investiga formalmente ante la justicia. Lo que no quita que cualquiera de nosotros podemos ir a cualquier canal de televisión a decir lo que nos parezca. Pero tenemos que saber que si yo soy perito y quiero trabajar como perito, medio como que me tengo que cuidar de lo que ando diciendo por ahí, porque eventualmente me pueden convocar como perito y no puedo trabajar en esa causa. También prevé la ley que no podrá ser perito quien tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. Esto es motivo de prueba, ¿no? Es objeto de prueba. ¿Puedo hacer la amistad íntima una observación, o la Pepe? enemistad manifiesta. ¿Sí, Marcelo? Acá yo tengo para hacer dos observaciones que por ahí les puede interesar a los colegas y voy a detener un poquito la grabación. Estamos viendo quiénes no pueden ser peritos por cuestiones de carácter personal que lo vinculan con alguno de los interesados en la causa. Y hemos mencionado que dentro de estas cuestiones hay cuestiones de parentesco, cuestiones de carácter comercial, ser deudor, fiador, o haber recibido el perito o algunos de sus parientes cercanos, los padres, hijos, cónyuge, personas que vivan a su cargo, a cargo del perito, beneficios importantes de algunos de los interesados. Esto, como la enemistad manifiesta o la amistad íntima, son circunstancias que discutibles, que no se pueden medir. Beneficios importantes. Si yo actúo como perito de parte porque trabajo para el abogado Marcelo Gessner, quizás el cliente de él es una empresa y es posible que a mí me haya contratado alguna vez, y beneficios importantes, me habrá pagado honorarios y capaz que para muchos puede ser una fortuna o no. Es decir, son cuestiones que de última son objeto de prueba, y así como Marcelo recién les contó en la anécdota, en el comentario, que tuvo que resolver la Cámara, una cuestión de excusación de una jueza, porque dice, sí, no soy amigo, pero lo conozco, y a ver si todo esto empaña mi imparcialidad, y la Cámara entendió que no. Es decir, son cuestiones, no son medibles, mensurables
técnicamente, sino que siempre va a haber una carga de subjetividad, que es un beneficio importante. Es decir, podemos considerar que percibir honorarios por encima de la media es un beneficio importante, pero bueno, yo como profesional cobro lo que me parece, es decir, cobro lo que, si el cliente me lo paga, a muchos le puede parecer mucho y a otros, no sé, es precisamente subjetiva la postura frente a estas pautas de imposibilidad de ser perito, de ejercer como perito en un IPP. Haber recibido dádivas de alguno de los interesados después de iniciado el proceso. Dádiva se entiende como regalo. Haber recibido dádivas de alguno de los interesados después de iniciado el proceso. También son todas cuestiones que no está mal que la ley prevea, pero son cuestiones muy difíciles de probar. Muy difíciles de probar. O genéricamente, siempre el doctor Manetti tiene alguna consideración respecto de esto, porque como trabaja en Policía de Buenos Aires, con mi disculpa a los que están dentro de esta fuerza, pero bueno, creo que conoce por lo menos lo que significa el término, ¿no? Digo, genéricamente, la ley prevé como última circunstancia de imposibilidad para ejercer el cargo de perito, que medien circunstancias que por su gravedad afecten su imparcialidad. Es decir, que más allá de las cuestiones de parentesco, las cuestiones comerciales, si uno tiene algún contacto o algún conocimiento con alguno de los interesados, sepa que puede llegar a ser sujeto de recusación. Venimos hablando que no podrá ser perito el que sea pariente en el grado que fuera, el que tenga amistad o enemistad, el que sea deudor, fiador, tutor, qué sé yo, y siempre la ley nos dice de alguno de los interesados. Siempre nos habla de alguno de los interesados. No nos habla de las partes. Las partes ya dijimos que en un IPP son el fiscal y el imputado con su defensor. De alguno de los interesados, dice. Entonces tuvimos que recurrir a un listado de quiénes son los interesados. ¿Quién es interesado en el marco de un IPP? Obviamente el imputado quizás es el que más interés tenga en el resultado de la investigación. El imputado es uno de los interesados. La víctima es otro de los interesados. La víctima, en un delito, en una investigación penal, en donde se investiga la comisión de un delito, la víctima, por definición, es el titular del bien jurídico afectado. En un homicidio, la víctima es el muerto. Difícilmente pueda tener interés en el proceso, pobre muerto, ¿no? En un robo, en una sustracción ilegítima, que es un delito contra la propiedad, la víctima es quien es dueño de la cosa robada. Me roban el auto, soy víctima del robo del auto. Eventualmente la víctima de por sí puede presentarse en el marco de un IPP con el reconocimiento que le brinda la ley de algunas facultades. Algunas cuestiones puede hacer y puede pedir en su carácter de víctima. Si quiere tener la víctima una participación más activa en la IPP, si quiere tener acceso a ofrecer prueba, participar de la producción de la prueba, si quiere ofrecer un perito de parte, en ese caso la víctima tiene que adquirir un título, un rol, asumir un rol procesal que se llama el de particular damnificado. En un homicidio dijimos que la víctima es quien murió. Bueno, sus deudos, los hijos del muerto, pueden acceder a la IPP con asumir el rol de particular damnificado. La víctima simplemente se presenta en el marco del IPP por derecho propio, sin el patrocinio de ningún abogado, no hace falta. Y así toda la ley le reconoce ciertas atribuciones a la víctima. En cambio, para ser particular damnificado, se necesita indefectiblemente el patrocinio letrado de un abogado de la matrícula. Porque la víctima se convierte, para el derecho penal, en una especie de testigo privilegiado. No está impulsando de alguna manera el proceso penal. Esa es la diferencia con el particular damnificado. Al constituirnos como particular damnificado en una causa penal, lo que estamos haciendo es
elevarnos a la altura del fiscal con este impulso de lo que hoy hablábamos sobre la causa penal, ¿no? El impulso penal de la instrucción penal preparatoria la hace el fiscal por un lado como agente acusador, y el particular damnificado del mismo lado como particular damnificado. Esa sería la cuestión. En tanto, la víctima solo está adecuada al proceso como sería algo así como un testigo privilegiado. Si bien se persigue que el imputado tenga la condena correspondiente, la víctima no obtiene ningún beneficio más que se le reconozca en la causa penal la situación de víctima, ¿no? que ha cursado. Bien. Bien, estamos viendo entonces cuándo uno puede ser recusado en su calidad de perito y qué vinculación tiene que tener, sea de carácter comercial o de parentesco, o por hechos fácticos como ser la amistad, la enemistad o el haber recibido dádivas o regalos, de los interesados. Entonces estamos viendo quiénes son los interesados, para saber con quién tengo que hablar o no hablar si quiero ser perito. Dijimos hasta acá, que son interesados en el marco de un IPP el imputado, la víctima, el particular damnificado. La ley también nos habla del actor civil. Vamos a analizar esto, porque sé que es medio plomazo. Cuando una persona comete un delito, es subjetivamente responsable, es decir, es responsable ante el Estado y ante la ley por su propia acción, y eso lo hace pasible de recibir una pena, de ir preso, básicamente. ¿Y qué pasa con el particular damnificado, con los deudos? Resulta que yo mato a una persona, voy preso 8, 10 años, pero de los hijos de esa persona, bien, gracias. Yo no tengo el menor trato, si quiero les pido disculpas, o ni siquiera les pido disculpas y no tengo nada que ver con ellos. Por haber cometido un delito, soy también responsable por los daños causados. Y esos daños pueden ser reclamados en la vía civil y comercial, ante el fuero civil y comercial, porque hay un daño de carácter civil que por un hecho, o por una acción, mejor dicho, por una acción extracontractual, yo cause un daño. Maté a una persona, le cause un daño moral, y bueno, veremos cuánta plata le debo a los deudos, a los hijos de la persona a quien yo maté. Bien. Esta acción civil que por lo regular se desarrolla ante la justicia civil y comercial, la ley 11.922, el Código Procesal Penal, prevé que también puede ser, es decir, también no, que puede ser ejercida, en vez de ir a la justicia civil y comercial, en el marco del propio proceso penal. Es decir, se puede hacer el reclamo pecuniario, el reclamo de plata, de indemnización pecuniaria, constituyéndote como actor civil en una causa penal. En la práctica profesional yo esto no lo vi nunca, desde el origen, porque antes, en el Código Procesal Viejo, anterior a 1998, este rol de actor civil en el marco del proceso penal no existía. Cuando aparece esta novedad, se discutió bastante en los fueros profesionales, en fin. Y yo no lo he visto nunca, y creo que más que nada, porque ahí está el mito de que los jueces penales regulan menos que los jueces civiles. No sé si será por eso, no sé si tendrá que ver con que el juez civil sabe más a... Claro, la experiencia es esa, ¿no? La experiencia que se ve desde los colegas que han intentado correr este camino. Hay etapas, yo creo que no es tanto por esto, ¿no? Que es cierto aparte, ¿no? La experiencia dice que el juez penal en un mismo caso me ha regulado mucho menos que en cuanto al porcentual de incapacidad y una consideración de ciertos daños, como el daño moral, que por ahí el juez penal no lo tiene como presente, en cuanto a la reclamación por el sistema penal. Pero yo creo que es más por una habitualidad del sistema que por la realidad de esto, ¿no?
porque el abogado que está acostumbrado a hacer reclamaciones civiles, como lo hizo de toda la vida, pasando todo un proceso que tiene que ver primero, máxime cuando hay una compañía de seguros, ¿no? En este caso, porque si la persona no tiene bienes para ejecutar, mucho la parte civil no es tan importante. Ahora, si tenemos lugar donde reclamar, me refiero a esto, a compañías de seguros, ¿no? o alguna cuestión que tenga que ver con el patrimonio del agresor, la vía civil tiene un montón de aristas ya conocidas, ya sabemos a la que nos atenemos los abogados que podemos ir por ese fuero más que por el penal. O sea, yo como penalista me sería muy práctico ir directamente al proceso penal para reclamar, porque aparte también además tiene una facilidad de la NOT que no sea tan estricto en cuanto a lo procesal, ¿no? o la formalidad procesal. En cambio, el juicio civil tiene toda una formalidad procesal que es más, sobre todo si es ordinario el proceso, que yo necesito trabajar mucho para poder tener el mismo resultado que podría tenerlo a través del proceso penal. Lo que pasa es que la habitualidad hace que en ese trabajo también consiga mayores emolumentos, más la posibilidad de una prueba más ágil, porque ya estamos acostumbrados, y unas etapas previas, que ahora se está viendo un poquito, se está abriendo un poco el panorama con lo que son los sistemas de BRAC, ¿no? de mediaciones penales, ¿no? Donde ya se empieza a discutir esto, ¿no? En la mediación penal ya también se empieza a discutir el resarcimiento, que antes lo tenía siempre en lo civil, porque el civil pasaba primero cuando uno hace un reclamo ante una compañía de seguro, pasa por una etapa previa no judicial, por una mediación, segundo lugar donde negociar, por un inicio de demanda con un conocimiento de las partes donde se puede negociar y así sucesivamente. Entonces, tanto los abogados de una parte como de otra están mucho más tranquilos en un proceso civil, y además es como que no cargaran, por más que lo mismo, con la parte problemática que tiene que ver con el fantasma del derecho penal, que es que se opone para las dos partes, porque la víctima va a llorar su problema y el victimario va a defenderse de algo que quizás dice que no fue. Entonces, esa carga emocional que hay en el sistema penal no la tiene el sistema civil y se limita más a lo que tiene que ver con lo comercial. Entonces yo creo que ahí está la separación que todavía no se ha podido incorporar. Vuelvo, sobre los sistemas de mediación creo que vamos a tener ahí para adelante una resulta un poquito más acertada en este sentido. Así que bueno, Pepe, perdón. ¿Seguimos? ¿Manetti? Sí, si querés. ¿Manetti? ¿Algo para decir? No. Lo vi ahí que estaba como asomando la cabeza. No. Bueno, sigamos, Pepe. Gracias. Bueno, sigo entonces. Insisto en que estamos viendo quiénes son los interesados, que son aquellos con los cuales, si el perito ha mantenido alguno de los vínculos previstos, es susceptible de ser recusado. Hasta ahora dijimos que interesados en un IPP son el imputado, la víctima, el particular damnificado, el actor civil, que la ley prevé y hemos comentado que no se ve mucho en la realidad. Del otro lado, cuando uno es actor civil, del otro lado tengo que tener a alguien que es a quien le reclamo. Ese se llama civilmente demandado, que eventualmente puede estar asegurado, y la compañía de seguros pasa a ser el citado en garantía, que es otro de los interesados. En el texto que hemos desarrollado, que tiene aspiraciones de libro y que pronto ustedes van a tener contacto con él, hemos desarrollado un ejemplo ilustrativo de esto, para ver cómo un mismo hecho puede dar lugar a que aparezcan en el marco del IPP todos los interesados, todas estas figuras procesales. Algunas coinciden en la misma persona física y a veces no. El ejemplo es un señor que maneja un colectivo, un empleado, chofer de una línea de colectivos, embiste a alguien y fallece, lo mata. Un accidente de tránsito, lo mata. Eso da lugar a una investigación penal por homicidio culposo. Así se llama el delito cometido por quien, por imprudencia o negligencia, ocasiona la muerte de otra persona. Todavía no está todo dicho, todavía no sabemos si cruzó con el semáforo en rojo, quién tuvo la culpa, si el chofer se excedió en velocidad, no lo sabemos. Por eso se abre la investigación. Hay un colectivo que mata a una persona, se abre una investigación penal preparatoria del juicio. En el marco de esta IPP ya tenemos un imputado, que es el chofer de la línea de colectivos, y la víctima, que es el muerto.
Los hijos se constituyen como particular damnificado y demandan, hacen la demanda formal en el marco del IPP de la acción civil. Además de que quieren que el colectivero vaya preso por haber cometido el delito de homicidio culposo, además quieren una indemnización por el daño causado a partir de la muerte de su padre. Entonces, en la persona de él o los hijos tenemos como particular damnificado y actor civil, dos roles procesales en cabeza de la misma persona. El imputado, además, pasa a ser civilmente demandado. ¿Sí? Hay un artículo del Código Civil y Comercial que determina lo que se llama responsabilidad objetiva, responsabilidad objetiva, que básicamente dice que el dueño de una cosa riesgosa o peligrosa es responsable por los daños que la cosa cause. La empresa de colectivos, Transportes Urbanos número 48, Sociedad Anónima, la empresa es responsable patrimonialmente por los daños que causen sus colectivos y sus dependientes, sus choferes. La empresa es la dueña del colectivo, es responsable. Con lo cual, civilmente demandado ya tenemos. En la misma IPP, al chofer, que además es imputado, es civilmente demandado, y también es civilmente demandada por responsabilidad objetiva la empresa, que cita en garantía a la aseguradora. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos, en una sola IPP, tenemos imputado, víctima, particular damnificado, actor civil, civilmente demandado y citado en garantía. Estos son los interesados en una IPP, esto lo dice el artículo 48 del Código Procesal Penal. A partir de ahora lo que tenemos que abordar es la efectiva labor del perito al momento de ser designado. Ustedes se van a notificar y vamos a ver una serie de acontecimientos que pasan a partir de ahí, que de última creo que es lo que más les interesa a ustedes. Y me parece, Marcelo, que por la hora sería conveniente dejarlo para el próximo encuentro. Para el próximo encuentro, sí. Lo que me gustaría dar unas palabritas chiquitas sobre esto de la citación en garantía, aprovechándome como perito liquidador de seguros. Porque esto no sé si ustedes lo saben, pero es muy común el confundir la acción que tiene la persona que ha sufrido el choque con respecto a la compañía de seguros de aquel que le ofició de victimario. Si hay un accidente, como decía el Pepe, entre una persona chofer de un colectivo, el colectivo aparece, ¿no? como elemento del siniestro, y nos vamos a encontrar con un propietario, como decía Pepe, sobre la responsabilidad objetiva, y nos vamos a encontrar con una demanda. Entonces, es muy común, porque el mismo desarrollo de la reclamación ante la compañía de seguros permite que uno vaya con mi auto dañado, con una foto de los daños y una carpetita con lo que me pasó a la compañía del otro, y me presente y me tomen el reclamo y me paguen algo, o como siempre se ve que una pelea entre lo poco que quieren pagar y lo mucho que me dañaron. Esto es una costumbre habitual, pero es solamente y es por el hecho de que las compañías de seguro intentan abrir este canal de diálogo con el tercero que tienen que indemnizar para que sea más económico para ellos. Entonces usted no contrata abogado, no pasa por el sistema judicial, etc. Lo cierto es que la compañía de seguros no tiene usted no tiene un crédito con la compañía de seguros cuando alguien lo choca. Esto siempre entiéndanlo así. Siempre va a ser a través de la persona que los chocó. Por eso cuando ustedes ven alguna carátula que piensan que está relacionado con una compañía de seguros, yo quiero hacer un juicio contra la compañía del que me chocó, y yo pienso que mi carátula es Marcelo Groesner contra Rivadavia Seguros. Y me encuentro con que es Marcelo Groesner contra Juan Pérez sobre lesiones o daños materiales. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la compañía de seguros, para la ley argentina, ¿no? En otros países pasa distinto, pero para la ley argentina, el tercero no tiene acción directa contra la compañía. No es un solidario como lo sería, por ejemplo, dos personas que son propietarias de un vehículo. Ustedes saben que en una reclamación en solidaridad, cuando dos personas son solidarias, cualquiera que paga libera a la otra, y las dos pagan en proporción a su solidaridad, o pagan todo y después se repiten entre ellas. En tanto, la compañía de seguros no es un civilmente demandado,
Por eso acá se separa el civilmente demandado contra el citado en garantía. Por ley, por la ley de seguros, la compañía de seguros está citada en garantía al juicio, pero viene a responder por lo que le debe a su asegurado, sobre lo que el asegurado de ellos le debe a un tercero, que son ustedes. Ese es el vínculo directo. Yo no puedo ir contra la compañía del otro, tengo que pasar indefectiblemente por la persona que lo chocó, y después, en virtud de un contrato, la compañía viene a garantizar ese crédito, ¿no? con la póliza. Por eso muchas veces, ustedes pueden llegar a verlo, esto cuando tengan algún peritaje que tenga que ver con una compañía de seguros, que quizás hasta ni siquiera se citó a la compañía, y es el propio asegurado el que la cita en garantía. O sea, yo sé que me chocó Pepe, entonces no sé qué seguro tiene Pepe, pero sé su auto, me fijé en el registro y está a nombre de él, entonces voy y hago un juicio contra Pepe. Y Pepe va a decir, bueno, pero me citaste a mí al juicio, pero yo tengo una garantía, que es mi compañía de seguros. Y en la contestación la cita en garantía, y la compañía viene a contestar. Siempre tengan en cuenta esto, porque también hay casos, y esto ya desde, no tanto de lo pericial, sino también de lo propio de uno, ¿no? Porque el seguro es algo que nos atraviesa a todos. Muchas veces sucede que uno se queda tranquilo, esto lo vi muchas veces, ¿no? Y esto también como peritos también lo tienen que tener en cuenta, en donde la compañía de seguros, por un contrato propio que usted tiene, los defiende en juicio. O sea que si uno es el que choca, uno es el victimario, independientemente de la causa penal, también la causa civil recibe una demanda directa, ¿no? Y su compañía le dice, quédese tranquilo que yo lo defiendo. Ahora, ¿qué pasa? Si hay alguna causal que haga que esa compañía pueda defenderse y decir que no le va a solventar, como por ejemplo, que usted no haya pagado la póliza ese día, después lo descubren, ¿no? Durante el proceso descubren que usted no pagó la póliza, y se abre de gamba, como se dice en la vulgaridad, se va a encontrar usted sin representación, porque esa representación que era contractual deja de serlo en el momento en que le rechazan el siniestro. Por lo tanto, debe tener en cuenta que tiene que tener un patrocinio letrado. Y a esto ha pasado mucho, que se ha perdido una contestación o se ha perdido la posibilidad de defenderse en el momento oportuno porque la compañía no se presentó a juicio. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto. De acá es que en el fuero penal, esta incorporación de este nuevo instituto, que vendría a ser el reclamante civil, ¿no? Viene acompañado de un civilmente demandado y de una citada en garantía. Que la citada en garantía, per se, por ser parte interesada, pero no partícipe, no parte interesada, no parte directa, puede tener acceso al expediente judicial, al expediente penal, solo por el hecho de estar nominado en la ley de seguros como citada en garantía. ¿Se dan cuenta? Es parte interesada, pero no es parte. Eso siempre hay que hacer una salvedad. Bueno, creo que finalmente ya con este marco que tuvimos hoy, creo que bastante adecuado. Nos queda muy poquito de derecho penal, ¿no, Pepe? Para la próxima. Sí. Queda poco y creo que lo más interesante para ellos. Por eso. Entonces, arrancamos ya con esa en la próxima clase, ya dentro de un par de martes, primeros y terceros, como les dije ya en su momento. Y salvo que tengamos algún inconveniente, que ya pasaron otros grupos y tengamos que extender la clase. Esta clase va a estar subida también al canal, ténganme paciencia que vamos subiendo, pero antes que termine la cursada y que ustedes tengan que estudiar para el parcial, ya van a tener todas las clases subidas. Igualmente las de los años anteriores están todas, así que solo tienen que verlas, que más o menos es lo mismo. Y con respecto a lo que es los temas que ya vinimos dando, esta parte del derecho penal es muy importante porque yo creo que en tanto ustedes se vayan a anotar como peritos oficiales en la Corte Suprema, el trabajo penal es un trabajo que tiene caudal, entonces de alguna manera les va a servir como para anotarlo. Que trabajen en el fuero penal no significa que ustedes tengan que resolver cuestiones del índole penal, ¿no? Simplemente las cuestiones que a resolver desde el perito son más o menos similares. O sea, si yo quiero determinar una incapacidad en el Fondo Civil para saber qué porcentaje necesito acreditar para poder dar un número como liquidación del juez y establecer cuánto se le debe a la otra parte y establecer si las lesiones tienen calidad de leves o graves o gravísimas para el fuero penal, más o menos estaríamos con un peritaje similar, nada más que la diferencia es que hay que presentarlo en distintos juegos. Así que
les consejo no le tengan miedo al derecho penal, al contrario, yo creo que es uno de los para aquel que tiene este fantasma en el medio, ¿no? Porque en el derecho penal solo se ven cuestiones de delincuente y no están así. Así que bueno, sin más que decirles, los espero en la próxima. Gracias, Pepe, por el aporte de hoy. Gracias a vos y gracias a todos los que participaron. Hasta la próxima. Muy claro, yo creo que uno de los mejores docentes que he visto en la carrera, tanto de la carrera de Derecho como en estos cursos que estamos dando. Y no sé, Manetti, lo estuvo un poquito calladito, que es raro que logremos dejarlo callado, pero sí, seguramente debe estar trabajando, entonces por eso. Sí, es que estoy con el cuerpo médico incendiado, literal. Los escuché atentamente, así que en otra oportunidad será. Dale. Gracias a todos. Gracias. Muy amable, gracias Pepe, gracias a todos. Chau, chau. Chao.